Sean todos muy bienvenidos a un programa más de El Mito y la Historia. El día de hoy, como todos los días, acompañados del señor Fabián Chamorro y el señor Domingo Ayala. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ale? Súper bien. ¿De dónde llegó acá? No, Puta estoy, ya, ¿eh? estoy infladísimo, ¿Qué brother. tal, Luis? ¿Viste ese cuando te vas en el surtidor y calibras 30 y 30? Así te deja, había sido el... No, yo todos los días entreno, bro. ¿Qué decís? Señor Fabián Chamorro, ¿cómo estás? La conversación me preocupa, la conversación ¿Verdad? pero me preocupa muchísimo. Sí, ¿en ¿Cómo? qué se enfocó, verdad? Sí, Sí, sí. estaba re ¿Cómo? despeinado y vio mi brazo nomás. Pero bueno, está bien, está bien, está bien. ¿Cómo le va, muchachos? Muy bien. ¿En qué anda usted? Siempre, en lo mismo, acá, contando historias. Muy bien. ¿Está contento con lo que está haciendo ahora? Porque pasó de lo tradicional a de repente stream, un poquito las Sí, redes un poquito de sociales. todo. Me animé a más, me estoy animando a más. ¿Siente que se le reconoce más por la calle, que de repente Sí. lo llaman más? Sí, sí, realmente sí. O sea, más el tema del llamar. En la calle estamos igual desde que empezamos, venimos bien con eso. Bien, se le reconoce Sí, entonces. sí, sí. En el súper siempre hay alguien que te ¿Y está qué le dice? mirando. ¿Qué le dice de repente así tipo, usted es un capo, señor, usted es un ustedes genio? muy Te piden fotos. respetuosos, todos son muy respetuosos. La gente que me pide más fotos son los, como dice, como contó Ale la otra vez, los señores, así de repente, Ah. que está comprando su asado y vamos a sacar unas fotos de él. Tipo. Bien, 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 bien. Genial. Hoy tenemos un programa especial, programa número 29 ya. Puede ser, pero estamos por llegar a los 30 programas, ¿eh? Así que muy contentos. No pensamos de que iba a ser así. La vez pasada me enteré que yo iba a ser plan piloto nomás, porque le dijeron a Fabián para que conduzca. Él dijo, yo no quiero conducir, dijo. Y después, bueno, y No, todo no él se sé me dio. conducir, dije, no. Todo él yo- se- bueno, no es algo sé que se conducir. aprende. Vos sabés que yo tampoco nunca quise conducir, pero bueno, estamos aquí. No hablo de este programa, hablo en Ale. general. Sí, Ale siempre tuvo algo de Carlito Ortellado y eso. No, y bueno, y por suerte formo parte de este programa, así que estoy muy contento. Programa número 29, estamos a un programa de los 30. Y bueno, no cualquier programa llega a 30 programas, siendo un programa semanal. Así que bueno, No, y aparte de historia. ¿no? de historia Sí. otra vez. Que suele Acá todavía ser, no salió nadie desnudo. De claro. interés nacional. claro, de interés. Ah, tenemos que, así ya lo veo. Qué grande. ¿Cuándo, peor? Y yo digo, Ah, bueno, está bien. ¿Cuándo, Hoy, bro? sí, palabra mayor de repente. Claro Hoy, que sí. hoy Fundación de Asunción Madre de Ciudades. Hace 488 años, como obligación entre el rey de España y el adelantado don Pedro de Mendoza, se fundaba un fuerte que se convertiría en ciudad, pero además llegaría a ser el centro de las expediciones españolas en el nuevo continente. A través de los años se ganó el sobrenombre de Madre de Ciudades porque sus hijos criollos junto a los españoles se asentaron en otros territorios y levantaron comunidades enteras. Incluso refundaron una capital. Hoy en El Mito y la Historia, la Fundación de Asunción Madre de Ciudades. Pregunta principal: ¿por qué a Asunción se le dice Madre de Ciudades, querido Domingo Ayala? porque fue una de las primeras ciudades fundadas y porque de acá partieron las expediciones para fundar otras ciudades como Santa Cruz, como Bolivia. Sí, como refundar Buenos Aires, esas cosas así. Así lo veo. Sí, Chequeado esto. de acá salió todo, sí. Por el mito. Por el mito. sí, Muy bien, Fabián clarísimo. Chamorro, que hay de cierto. ¿Por qué se le dice Madre de Ciudades? Cierto lo que dice Domingo. De aquí salieron las expediciones que fundaron Santa Fe, Corrientes, la primera Villarrica, Santa Cruz de la Sierra. 4 la veces se refundación. mudó Villarrica, ¿verdad? No, 7. 7 veces. Ay, cuepete. Sí, sí. ¿Por qué petonda? Y primero porque fueron perseguidas en la zona donde se habían fundado, que es hoy parte del territorio brasileño, por los bandeirantes. O sea, de sus 7 mudanzas, o sea, las 7 es la última, de sus 7 mudanzas, 4 tuvieron que ver con invasiones de bandeirantes. La siguiente es porque no encontraron establecimiento en la región. Pero... ¿Y por qué Asunción, Madre de Ciudades, siendo que no tiene una conexión directa con el mar? Eso es lo que a mí me llama la atención. Cómo de repente Asunción se volvió en un lugar donde todos venían siendo de que estaba lejos de un acceso directo al mar. Bueno, ahora justamente vamos a explicar eso. Asunción se funda por la expedición cuando estabas haciendo la presentación de Pedro de Mendoza. Pedro de Mendoza viene con la expedición más grande en la región en el año, sale, atienda la fecha como para que tengan idea de las distancias en aquella época. Sale de España, de Cádiz, en agosto del año 1535 y llega a lo que hoy es Buenos Aires en febrero del año 1536. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. 6 meses tardó en llegar.
6 meses. Pete. Y claro, si eran corchos en el agua prácticamente eran esos barcos a vela, todo de madera, o sea, darle dirección, tener que esperar viento. Jack Sparrow. Tipo Jack Sparrow, exactamente. 6 6 meses. meses, 1500 hombres. Muchísimo. Muchísimo. Qué Creo que loco, eran o sea. 14 barcos grandes. Bueno, llegaron a lo que hoy es Buenos Aires y comienzan a tener problemas en Buenos Aires con los originarios de ahí. La expedición tenía como objetivo buscar un camino más rápido a la zona que hoy conocemos como Perú. Comenzaron a entrar por el río y cuando pasan por aquí, uno de los expedicionarios que se llamaba Juan de Ayolas, por eso la calle se llama Juan de Ayolas. Por eso Yola se llama Yola. Ayolas se llama Ayolas. Uno de los expedicionarios se quedó en la zona del Chaco y terminó como casi todos los españoles que entraban a la zona del Chaco, asesinado por las tribus originarias. Qué loco, qué ñaro era. Cuando se van a buscarle, se va entre ellos uno que se llamaba Juan de Salazar y Espinosa. Y se queda en Asunción, lo que hoy es Asunción. ¿Por qué? Porque es relativamente bien recibido por los indígenas originarios que vivían en esta zona. Entonces él promete que a su vuelta, porque se fue hasta el Chaco para buscar las Yolas, que a su vuelta iba a fundar una ciudad acá, o sea, un fuerte acá. Se va hasta el Chaco, deja una expedición para buscarlo a Yolas y él vuelve a bajar para ir a Buenos Aires. Y cuando baja, estamos hablando siempre por el río Paraguay, cuando baja, encima no todo el río Paraguay se conocía, entonces una parte nomás navegaban, otra parte bajaban y hacían a pie. Cuando llega aquí, funda el fuerte de Nuestra Señora de Asunción. ¿Qué es lo que era fuerte? Fundó un bastión militar. Un perímetro donde había una iglesia, siempre una iglesia. Hay que recordar que estos españoles eran todos católicos, entonces se funda la iglesia, la parte administrativa de ahí y el cuartel. Eso, así nació Asunción. Nace como Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra que es el nombre. Un fuerte militar. Nuestra Señora Casa de la fuerte. Asunción era porque Se justamente fundó, ese día era... Nuestra Señora de la Asunción. Ah, Que era 15 de agosto, que sigue siendo 15 de agosto el día de Nuestra Señora de Asunción, por eso es que le pone ese nombre. Pudo haber tenido cualquier nombre Bueno, como Nueva Cádiz, como cualquier cosa. depende de qué día llegaba acá, por Claro. algún santo iba a tener sí o sí. Vuelve a Buenos Aires, Juan de Salazar. ¿Qué pasa? Sí, el problema con Buenos Aires, en Buenos Aires, y aquí se asienta el que fue el heredero político de Pedro de Mendoza. ¿Qué pasó con Pedro de Mendoza? Pedro de Mendoza enfermó, tenía sífilis. Enfermó muy mal y se fue como para tratarse en España y murió por el camino. Y él le dejó al mando ¿a quién? A Juan de Ayolas. ¿Qué pasó a Juan de Ayolas? Le mataron los indígenas. Entonces, el rey les autoriza a los españoles que llegaron aquí que elijan a su gobernador y ellos le eligieron a Domingo Martínez de Irala. Y él se establece en Asunción. Y él comienza el proceso de mestizaje brutal. Él comienza a decirle a los muchachos, bueno, vamos, no había prácticamente mujeres en la expedición, entonces vamos a comenzar a casarnos con la... 6 Con la meses de iglesia, viaje, no sé. imagínate. Imagínate, 6 meses de viaje. Y comienza él el que incentiva el mestizaje en Asunción. Por eso Asunción, bueno, en 1541 era insostenible Buenos Aires. Entonces ordena que todas las poblaciones y fuertes vengan a Asunción. Y Asunción, en septiembre de 1941, con la creación del Cabildo, se convierte en ciudad. Desaparece Buenos Aires. Por eso Asunción es madre de ciudades, porque cuando explota demográficamente por los mestizos, las indígenas comienzan a tener muchísimos hijos de españoles, comienzan a ser enviados los mestizos a fundar ciudades. Y de aquí sale la expedición que funda Corrientes, de aquí sale la expedición que funda Santa Fe, de aquí sale la expedición que refunda Buenos Aires, de aquí sale la expedición que funda lo que hoy es Santa Cruz de la Sierra. O sea, de aquí salen todas las expediciones. Así se convierte en madre de ciudad. Asunción fue la ciudad más importante de la región en el siglo XVI. Por eso entonces Por el eso, mote. de Y no, madre. viste que a veces se dice
pero los paraguayos fueron los que refundaron Buenos Aires. Está No. mal dicho en algún sentido Los porque no era asuncenos. todavía Paraguay. No, claro. Los asuncenos serían, en todo caso. Sí, ya existía la entidad Paraguay porque toda esta región ya era conocido por los guaraníes como Juan de Paraguay. Espinosa ya pasó por aquí, entonces creo que ya, bueno, no. ¿Quién era el que se le conoce como que encontró Paraguay? Era Ah, no, ese es Alejo García. Ahí Alejo García. Pero consulta, Alejo García no es contemporáneo, o sea, no se había descubierto, entre comillas, Paraguay. No, nunca se descubrió Paraguay. El tipo cruzó por acá y un día alguien cuando escribió la historia dijo descubrió Paraguay, pero no, esto ya Pues estaba. o sea, no, Claro, eso no tiene sentido. no o sea, tiene ¿cómo sentido. El descubrís? tipo No, una isla, pasó no. nomás, claro, no, pasó nomás por acá y entonces dijeron, eso fue mucho antes. Hubo expediciones antes de la de Pedro de Mendoza que fracasaron. Una de ellas fue de Juan Díaz de Solís. Juan Díaz de Solís llegó a lo que hoy es Uruguay, se bajó y los indígenas ya le mataron. Entonces los muchachos escaparon de ahí y cuando estaban escapando eran 2 navíos nada más, uno de ellos naufragó y el otro dijo, bueno, suerte, y se fue a España, el otro siguió y los que naufragaron creo que sobrevivieron 15. Y entre esos 15 estaba Alejo García. Y él cuando pasa, justamente, ¿qué es lo que buscan los españoles acá? Riquezas minerales, Oro y oro y plata. Se fue, se buscó un camino a Potosí, que era el lugar donde había plata. Encontró Potosí y cuando salió de lo que hoy es Santa Catarina, porque salió de Santa Catarina, lo que hoy es Brasil, cruzó caminando, estamos hablando. Cruzó caminando y cruzó donde hoy es el río Paraná, a la altura de, creo que un poquito más alto de Ciudad del Este, un poco más alto de Hernandaria. Cuando cruzó por Paraguay, entonces él llegó acá, entonces ya descubrió Paraguay. Nada, Bueno, no tenía nada que ver el tipo con la expedición de don Pedro de Mendoza. Cuando Alejo García estaba volviendo, lo asesinaron los indígenas también. O sea, casi muchos de los expedicionarios terminaron siendo asesinados. indígena. Ah. Acá tengo una consulta que no sé si es porque hay una respuesta, tipo una respuesta concreta con esta pregunta, pero dice, ¿dónde se paró Juan de Salazar y Espinosa para decir acá funda Asunción, señor Domingo? Y hay mucha duda porque según el mito dicen que es donde está el edificio del Congreso Nacional ahora. Pero supuestamente nunca se ponen de acuerdo. O sea, uno dice en un lugar. otro ¿Cómo es dice en que otro lugar. ni siquiera eso no tenemos una estatua, algo que diga tipo aquí se Sí, fundó pero es Asunción, difícil, era madre tipo un ciudad? destacamento Pero nomás, igual ¿verdad? poneme nomás ahí que yo crea, al menos que es, ¿verdad? ¿Hay un lugar o se especula dónde sería? En la Loma Cabará, que es cierto lo que dice Domingo, está en diagonal al Congreso Nacional. Ahí hay una plaza. Ahí fue el lugar. ¿Por qué? Porque los expedicionarios, los conquistadores llegaron a la bahía, lo que hoy conocemos, ese lugar donde entra ahora, desde la costanera se ve, la boca es una bahía. Pasando el Biguá está el río Paraguay. Entonces, en esa bahía había una entrada que se llamaba la Laguna de los Patos, porque al llegar, evidentemente, vieron patos. Esa laguna llegaba aproximadamente hasta donde hoy es el Hotel Guaraní. Ah, entraban bastante. Entonces, ahí se establecen, al entrar un poquito en la bahía, donde hoy está la Biblioteca del Congreso Nacional, es donde probablemente se fundó Asunción, como fuerte, en un perímetro chiquitito todavía, que era un fuerte, como le digo, una unidad militar. Muy bien, entonces sí había un lugar Ahí, específico ahí en el que se había especula un en el lugar. cual. Sí, está sí. bien, era donde dijo Domingos, ahí a paso del Congreso Nacional. Tengo otra consulta antes de pasar también a Nico que tiene también preguntas para Fabián. Durante la colonia Asunción fue importante, creo que sí, creo que esa Lo que- respuesta lo ya que está. acabamos- Fue, Sí. Vamos a fue decir. importante, supuestamente dicen que fue importante al comienzo eso para fundar todas las ciudades, pero después fue perdiendo importancia. Pero ahí justamente es el término colonia y conquista. Vamos a dividir los dos periodos. La conquista es el periodo en el que se establecen los españoles, que dura, aunque varía mucho, muchos autores están de acuerdo que la conquista termina con la partición de la provincia, que fue en el año 1617. O sea, esta provincia era enorme y se parte en dos. Uno lo que se quedaría como la entidad Paraguay y otra la que se quedó bajo dominio de Buenos Aires. Que no existía Argentina. Todas las otras provincias dependían de Buenos Aires. A partir de 1617 hablamos de colonia. Y justamente en la colonia Paraguay pierde importancia. ¿Por qué? Porque acá no había tesoros. O sea,
cuando los peruanos, los conquistadores españoles desde el Perú descubren un camino que les lleva al Potosí, 1545 creo que fue, Asunción deja de tener valor. Claro, porque ya era más encontraron. fácil llegar al tesoro por Perú, por Lima, que llegar por Asunción. Entonces Paraguay se quedó olvidado, pero durante 200 años. Entonces Paraguay no fue importante en la colonia, fue importante en la conquista. Muy bien, esto se ha aclarado de ese punto. Nico, ¿tenés alguna pregunta para el señor Fedán Chamorro? Bueno, chicos, sí. Es cierto que los Carlos se aliaron con los españoles que fundaron Asunción. Los carios. Los Carios. Los carios, sí. Para- Los guaraníes pues estaban divididos otra vez en diferentes parcialidades. Los que vivían en esta región se llamaban carios. Y su dominio estaba entre el río Mandubirá y el río Tebicuari, o sea, un dominio bastante grande. Amplio, sí. Estos son los que salían con los españoles, porque había paranaes, había guarambareses, había otras parcialidades que les combatieron a los españoles, caiguás. Pero los carios salían con ellos, ¿por qué? Porque vieron que los españoles le podían servir, tenían armamento mucho más moderno. Avanzado, sí. Los guaraníes tenían muchas guerras, especialmente con los guaycurúes, que eran cruzando el río Paraguay. Entonces, estos dijeron, bueno, vamos a formar una alianza. Le vamos a dar a los españoles nosotros logística, le vamos a dar comida, mujeres inclusive. Los guaraníes estaban acostumbrados a dar mujeres para formar alianzas. Cuando ellos estaban en guerra, a veces intercambiaban mujeres y terminaba una guerra. O sea, la mujer tenía un valor de cambio también para los guaraníes. Entonces, los guaraníes, bueno, te vamos a dar mujeres, te vamos a dar logística y vos en las guerras nos vas a ayudar. Y esa alianza duró 2 años, cuando los guaraníes se dieron cuenta que los españoles le chupaban huevo las alianzas. Ellos hacían lo que querían y se rompe el vínculo, pero comienza el proceso de este mestizaje que fue feroz, que no fue tan romántico como a veces los libros nos quisieron pintar. Hubo mucha violencia también. Había lo que se llamaban rancheadas. ¿Qué eran las rancheadas? Los españoles entraban a una comunidad de guaraníes, asesinaban a los varones, robaban a las mujeres. Qué loco. O sea, eso también existió. O sea, el proceso de mestizaje no fue así como de repente quieren pintar que fue todo amor y que Que la se doncella enamoraron, guaraní claro. se enamoró del conquistador español. No, ahí hubo también No existe eso. hubo una resistencia también hubo. Pero bueno, el proceso de mestizaje se fue fortaleciendo cuando el país quedó totalmente aislado. Nico, una pregunta más. Sí, es cierto que Asunción también fue conocida como el paraíso de Mahoma. Así mismo. ¿De dónde viene el término paraíso de Mahoma? Si vos te morís por la... Ese no por- es del... Si Mahoma no va, él... ¿Cómo A era? la montaña vamos. Mahoma es el personaje fundamental de la religión que llamamos los musulmanes o el islamismo. Y según las creencias, si vos te morís por la religión, en el paraíso te van a esperar 7 vírgenes, algo así. Ah, Entonces, cuando comenzaron a llegar sacerdotes justamente a Asunción, se escandalizaron porque los muchachos tenían 10, 15, 20 mujeres. Entonces se comenzó a conocer como el paraíso de Mahoma. Cada español tenía muchísimas mujeres. ¿Y qué hacía? Le embarazaba y después chao. seguía con su vida, claro. Y eso también fortaleció el proceso de mestizaje. Entonces, de ahí viene el término paraíso de Mahoma. Muy bien, loco, me o sea. gusta. hecho, o Está sea, explicado, Qué está explicado. chocudos son los españoles, Lana. Y nosotros ya somos españoles también, mestizos. También ¿verdad? mestizos. Pero, bien y mezclado. sí, pero ¿cómo le trataban los indígenas eso? Pero... Ellos pasó estaban hace 500 conquistando, años. sí, estaban conquistando. Pasó y siempre va a pasar. ¿Vos sos así cuando conquistabas? No, pero es otra cosa. Es otra cosa. A mí me conquistaron. Porque, Ay, claro, va. porque yo siendo americano, ¿verdad? Tranquilo, Fabián. Oima, ¿cómo era? Domingo Ramos. Domingo Ramón. Ella yo cota ladro. Tenemos la imagen, por favor, adelante, producción. Ulrico Schmidl era un alemán que vino con la expedición de Pedro de Mendoza. E hizo una descripción de la provincia. El tipo vino a forrarse porque muchos de esos tipos conquistadores venían justamente a buscar dinero. Y lo que se llevó es nada, problemas. Pero hizo una buena descripción de la provincia. Y esa imagen que tenemos es una representación que se hizo en base a la descripción. Dijo por los carios. Sería la primera imagen que había de los carios de esa época. Es la foto de la época. Eran
anchos, eran gruesos y bajos, algo así decía la descripción. Chopeto y eran. Chopetito, Chopeto. sí. Y ahí está, el que se ve ahí es un cario y una mujer cario. Y ella le está entregando una manzana. Entonces se cree que esto tiene que ver también con una especie de vinculación bíblica. Hay que recordar que... Claro, ellos están muy asociados con eso. Y con los carios. Después la imagen se va a agrandar seguramente y van a poder ver ahí animalitos que realmente no parecen animales. Hay unos monitos que parecen más seres humanos. Pero es lo que son monos. vio Ulrico Smidl cuando llegó aquí. Así que esa sería una especie de la primera representación de los seres que vivían en lo que hoy es Paraguay. ¿Se conoce la última población de los carios hasta qué años estuvieron? No se sabe quién fue el último cario. Pero Los vivieron payaguás, por ejemplo, que eran chaqueños, creo que los últimos desaparecieron allá por la década de 1940, 50, por ahí, así que no. Estos también desaparecieron. Muy bien, entonces tenemos ahí lo que es la descripción de los carios, que creo que soy un cario, porque soy yo también así, chopeto. Yo también soy Chopeto y- medio somos... Porque no hay que olvidar que probablemente hay todavía gente con gente de carios, ¿verdad? No, claro. En De Paraguay toda la muchísimos, mezcla, sí. toda la mezcla que Hace hubo. poco Sí, un tipo claro que era un tipo tuvo una hija y es rubio, ¿verdad? Y la chica también era rubia y su hija era así de color. Ahí Y puede haber un le problema. empezaron a buscar así su descendiente. Rápido. Rápido. Amor, te buscarme juro dónde. que mi Eso puede abuela, ser. claro, te juro que mi abuela era abuela. rubia. Sí, o era morocho mi abuelo. Domingo Bueno, le está metiendo en sí, un problema. Sí, Domingo está metiendo muchos problemas tratando de aclarar. ¿Qué aprendimos el día de hoy, Domingo? Si te quedaste huérfano, anda a España. Ahí todos son tíos. Ah, no. Son tus Y tíos. sí, porque claro, ellos no, nosotros estamos acá gracias a ellos. Claro. Ellos Sí. son nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros descendientes, sí o sí. Muy bien, me gusta. Tu apellido era Ayala, ¿verdad? Ayala. ¿Sabes de dónde viene? No sé. ¿Nunca todavía. investigaste? No, ¿Y nunca tu segundo investigué. apellido, amigo? ¿Tu segundo apellido? Dávalos. Claro, sí. Daban los que español, No, español. Dávalos creo que llegué a ver Dávalos italianos y portugueses. Opa. no. Epa. ¡Ey! Yo los dos apellidos míos son españoles, ya averigüé, Rojas y Leiva. No, mío también. No, Chamorro no se sabe dónde es. Probablemente es filipino. Torres sí es recontra español. Recontra español, ¿viste? Todos tenemos algo de españoles, así que está bien, es parte de nuestra historia, hay que aceptarlo y lo mejor de todo es conocer nuestra historia. Así que gracias por estar. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de El Mito y la Historia. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Chao, chao. Chao.